sobre cómo se realiza el examen físico general del sistema osteoarticulomuscular, por lo cual en la inspección se va a tener un contacto visual con el paciente y se va a verificar si tiene alguna tumefacción o deformación, así como comprobar su estado muscular. Por lo tanto, se va a realizar palpitaciones y verificar el calor, la crepitación y la limitación de la movilidad. Debe observar también otros aspectos, cómo inicia la marcha después de la espera en el consultorio, la inclinación del tronco sobre la cadera artrósica al deambular, la dificultad para ponerse las medias o atar los cordones. Se debe inspeccionar sus facies, marcha, manos, gestos, posturas, lenguaje, movimientos o ausencia de ellos. Buenas tardes, soy el doctor Mateo Mariño. ¿Me ayuda con su nombre, por favor? Bien, doctor, mi nombre es Nayer Pineda. ¿Su edad? 23 años. ¿Ocupación? Estudiante de medicina. ¿Estado civil? Soltero. Perfecto. Voy a realizarle lo que es el examen físico general osteoarticulomuscular. Se observa cómo se desviste, entre otros factores, los cuales informan acerca de su patología. Las facies con rash, escasa mímica, la piel tirante con boca pequeña, el epicanto en el síndrome de Down. Exploración articular sistemática. Iniciamos con la columna vertebral cervical, inspección y palpación. Primera parte, alineación. Verificar correcta alineación en los planos sagital y transversal. Palpación. Explorar las apófisis espinosas y los trapecios, identificando zonas dolorosas, tono muscular y presencia de crepitación. En la exploración de la movilidad, se realizan movimientos de la región cervical, flexo-extensión, inflexiones laterales, rotaciones, los cuales ayudan a evaluar movimientos específicos, como flexión, extensión, rotación interna y rotación externa. Se ponen en manifiesto maniobras especiales, como la maniobra de Spurling, la cual pone en manifiesto la comprensión de una raíz cervical en los agujeros de conjunción. Se realiza la maniobra de Valsalva. Después de una inspiración forzada máxima, se realiza una expiración forzada con la glotis cerrada. Esto incrementa la presión intratecal y por lo tanto el dolor cuando es radicular o por ocupación del conducto raquídeo. Ahora se efectúa la maniobra de Knax-Figure-Jones. Se comprime en las venas yugulares, con lo que se incrementa la presión intratecal y hay aumento del dolor radicular. En la orientación dorsolumbar se da la inspección inicial. Paciente en bipedestación, posición neutra, pies paralelos y separados a 10 centímetros. Observación desde diferentes ángulos, frente, perfil y por detrás. Evaluación del grado de nutrición, conformidad torácica y alteraciones cutáneas. Inspección de signos como neurofibromatosis y espina bífida. Evaluación de las alineaciones y deformidades, observación de la alineación de la columna para detectar escoliosis, donde se realiza la maniobra de Adams. Se pondrá en evidencia la escoliosis en forma más marcada. Se hace inclinar al paciente hacia adelante en actitud de tocarse los pies y se observa desde atrás y hacia adelante. En la exploración de la movilidad dorsal se evalúa la rotación y expansión torácica, máxima movilidad en D7 y D8. En la medición de la expansión torácica se usa una cinta métrica alrededor del tórax, en la altura de la areola mamaria en hombres. La medición de la diferencia entre máxima inspiración y reposo. Exploración de la movilidad lumbar. Flexión. Paciente intenta tocar la punta de los pies sin flexionar las rodillas. Ahora se efectúa la prueba de Schober.
se marca sobre L5 y 10 centímetros arriba. Se mide la distancia en flexión anterior completa. En lateralización se da la observación de curvatura regular en líneas de apófisis espinosa. Se da la flexión activa de la columna lumbar. Extensión activa de la columna lumbar. Curva correcta. Rotación activa. En la palpación digital a lo largo buscando del raquis, hipersensibilidad. Se da la palpación en la zona del raquis buscando musculatura paravertebral y puntos sacroiliacos. No se debe omitir la exploración de los reflejos tendinosos, que podrán poner en manifiesto hiporreflexia o arreflexia alquiliana. Se comienza a palpar el reflejo rotuliano. Posteriormente, el reflejo alquiliano. En las articulaciones sacroiliacas se realiza la inspección y palpación. La inspección puede revelar accesos por sacroilitis infecciosa. La palpación del punto sacroiliaco de Forestier, Faquelin, Roster, Querol es útil para identificar el compromiso sacroiliaco. Se realizan maniobras específicas para la movilización y provocación del dolor. La finalidad de las maniobras es movilizar los ilíacos y provocar dolor si las articulaciones sacroiliacas están afectadas. Se usa la maniobra de apertura de Bollmann. Presionan las espinas ilíacas anteriores hacia afuera y hacia abajo con ambas manos. Se identifica el dolor en el cuadrante superior e interno lumbar con posible propagación a la región posterior del muslo, pudiendo identificar el compromiso sacroiliaco. Ahora se realiza la maniobra de cierre de Eriksen. Se presiona hacia adentro la parte anterior de ambas crestas ilíacas. Se realiza la maniobra de Patrick o del 4, flexión, abducción y rotación externa. Ahora se efectúa la maniobra de Ganglen, en las cuales se deja que una pierna caiga hacia afuera de la camilla mientras la otra se flexiona y se lleva contra el tórax. Esto provoca dolor en la articulación sacroiliaca del miembro que cae fuera de la mesa de examen. Ahora se efectúa la exploración del hombro y orientación diagnóstica. Se identifican las articulaciones del hombro, por ejemplo, escápulo-humeral, acromioclavicular, esternoclavicular, escápulo-torácica, bursa subcromiodeltoidea. Posteriormente se da la inspección, donde solo se señala el área de los hombros, es decir, se realiza desde diferentes ángulos, por delante, por detrás, por arriba y lateralmente. Comparar entre un hombro sano y también buscar los signos de tumefacción, eritema o cambios en la conformación. Notar cualquier atrofia muscular o hipertrofia. En la palpación de manguito de los rotadores o bursa subcromiodeltoidea se coloca el brazo en extensión forzada. Palpar las áreas dolorosas. En la exploración de la movilidad, en la movilidad activa, se pide al paciente que junte las palmas por encima de la cabeza, abducción. Se unen las manos en la nuca separando los codos, rotación externa. Se unen las manos con la espalda intentando tocar los omóplatos, rotación interna. Ahora se efectúa la movilidad pasiva. Se fija la escápula con una mano sosteniendo el brazo con el codo, flexionando y abduciendo el brazo hasta 90 grados. Posteriormente se realiza la prueba de la caída del brazo. El paciente coloca el brazo en abducción y se lo pide que lo baje lentamente. Si hay desgarro en el manguito de los rotadores, el brazo caerá bruscamente. En la exploración de la mano y orientación diagnóstica se realiza la inspección. Se debe observar las manos en actitud de reposo y movimiento para poder descartar afecciones como el fenómeno de Raynaud, eritema palmar relacionado a la cirrosis hepática e hipertiroidismo, artritis activa, exantema palmar y plantar.
donde se observa la retracción y engrosamiento nodular de la aponeurosis palmar. Además, se deben identificar las alteraciones de las uñas, proporcionando una ayuda enorme que no se puede omitir. Se debe verificar si existe atrofia de la mano, que se observa en la esclerosis lateral. Además, se debe observar la presencia de deformidades en la mano y en los dedos, como desviación cubital, mano en escuadra, entre otros. Posteriormente, se efectúa la palpación, en donde las articulaciones metacarpofalángicas se exploran en busca de engrosamiento, hipersensibilidad, edema, aumento del calor local, entre otros. La palpación se efectúa con los dedos pulgares e índices de una mano en la región dorsal y palmar. Se comprobará la presencia de fluctuación. En la exploración de la cadera, en el examen de la marcha, la observación se hace lateralmente adelante y desde atrás para descartar con zapatillas donde el paciente se apoya de forma breve en el miembro afectado o presencia de coxartrosis, con pérdida de rotación interna y abducción. Ahora, en la prueba de Trendelenburg, cuando el paciente está de pie apoyado de una sola pierna en la hemipelvis contralateral, se observa apoyado en la hemipelvis, del lado no apoyado y el surco glúteo, los cuales descienden si la prueba es positiva. En la inspección se examina al paciente en bipedestación por delante tratando de la inclinación pélvica, observando si existe deformidad de la cadera, escoliosis, atrofia muscular glútea, etc. En la exploración de la cadera se determina la presencia o no del acortamiento de la extremidad inferior. En el examen de cúbito dorsal, los talones se hallan al mismo nivel y la pelvis no está inclinada para comprobar el acortamiento verdadero o aparente. Se observa la altura de la rodilla si es una más alta que la otra y también la tibia de esa extremidad. Si es más larga una rodilla, se proyecta más adelante que la otra en el pene de esa extremidad. Es necesario la medición de los miembros inferiores. En la palpación se ubican los dedos en el triángulo de Scarpa, lateralmente a la arteria femoral. Se palpa la cabeza femoral y se busca hipersensibilidad o tumefacción. Con el paciente en decúbito lateral se palpa el trocante mayor en busca de ternobuscitis troncateria. En la exploración de la movilidad se estabiliza la pelvis colocando una mano debajo de su columna lumbar. Se realiza la maniobra de Thomas. Al efectuar la flexión, se observa si la cadera opuesta se eleva en la camilla. La maniobra de Thomas pone en evidencia la actitud real en flexión de la cadera y permite el examen de la extensión en decúbito dorsal. Ahora se realiza abducción. Se deberá fijar la pelvis previamente y se toma una espina ilíaca anterosuperior con una mano y la otra se fija con el antebrazo. Con la otra mano se mueve